Amén. Dios te bendiga, amado de mi corazón. Muy buenos días. Saludate, habla tu siervo y pastor Pablo del Monte. Qué bueno es el Señor. El Señor, como siempre, es bueno y para siempre son sus misericordias. Hoy viernes, un día más, amén, un día más en la presencia del Señor. Un día más disfrutando sus bendiciones, la vida, la salud y todo lo que Dios nos provee para poder buscar su rostro y poder vivir en esta tierra que Él creó, dice la Biblia, que de Jehová son los cielos y la tierra. Así que todo lo que vemos, todo lo que existe, lo que no existe, lo invisible, amén, todo pertenece al Señor. Y hoy viernes, día 10 de marzo, gloria a Dios, en esta mañana preciosa, quiero venir contigo con la continuación, la segunda parte de la serie que comencé la semana pasada acerca de persistir en oración. Y yo quiero darle continuidad a esta serie que va a ser de mucha bendición para tu vida, gloria a Dios, y para todo aquel que decide escuchar este tiempo de enseñanza, de conocimiento y sobre todo poner por obra. Así que recuerda que debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Yo mismo he sido bendecido durante todos mis años a través de la oración, a través del arte de la oración, como alguien dijo. Y vamos directamente a esto. Amén. Yo quiero hablarte hoy acerca de persistiendo en oración, la continuación, o persistiendo en oración, segunda parte. Quiero hablarte de dónde comenzó la iglesia primitiva, la iglesia apostólica pentecostal del nombre de Jesús, y cuáles fueron sus inicios. Y miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 o 5, dónde comenzó la iglesia y qué comenzó haciendo en sus inicios. Dice la Biblia, libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 o 5. Y estando juntos Jesús, ¿verdad?, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Había una promesa que Jesús le había hecho a ellos acerca del Espíritu Santo, de recibir su Espíritu. Pero luego vemos que la Biblia, antes de la partida de Jesús al cielo, ¿verdad?, les recomendó y los mandó a que fueran a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, es decir, la llenura del Espíritu Santo. Pero más adelante miramos en Hechos capítulo 1, versículo 8-9, ya que Jesús le había mandado a ellos a esperar la promesa del Padre. Dice la Biblia: pero recibiréis poder, hablando del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, estos fueron mandamientos, estos fueron órdenes primero que el Señor les fue ilustrando, les fue diciendo a ellos: después de mi partida, vayan a Jerusalén. Vayan y entren a cierto lugar, porque ahí quiero que permanezcan en oración, porque ahí quiero que permanezcan en ruego, porque ahí quiero que permanezcan en ayuno, en clamor, para yo poder derramar la promesa del Padre. Hay un cierto problema, alguien enseñaba en estos días, y es que nosotros, como hijos de Dios bautizados en agua, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, damos las cosas por hecho, ¿verdad?, de que ya Dios lo dijo, ya se va a acontecer, yo ya lo creo y ya Dios lo va a hacer. Pero no, eso está bien, esa parte de la fe. Pero recuerde que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. ¿Qué estoy diciendo? Que para tú poder recibir de Dios, para tú poder recibir una promesa, una bendición, aparte de la fe, tú tienes que orar. Tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú debes clamar para ver la gloria de Dios en tu vida o el milagro que Dios te prometió. Hay mucha Biblia, hay mucho testimonio de profetas, hombres de Dios que tuvieron que orar fuertemente para poder ver la promesa de Dios, tal como Elías, tal como Eliseo, aleluya, que fueron hombres que oraron constantemente y llevaron una vida de oración. También Samuel el profeta, dice la Biblia, que todo lo que Samuel decía, Jehová no dejaba caer una palabra en tierra, porque Jehová hacía lo que Samuel decía, porque Samuel se conectaba con Dios. Era un hombre de oración. Para ser un profeta, obviamente, debe ser un hombre o mujer de oración, no de cualquier otra manera. Entonces Jesús le mandó que fueran a Jerusalén para recibir, ¿verdad?, gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos, en obediencia, hablando de esta serie en la continuación, persistiendo en la oración, ellos fueron a este lugar. En Hechos capítulo 1, versículos 13-14, vemos a dónde fueron los discípulos cuando Jesús les recomendó, les ordenó: voy a partir, vayan a Jerusalén a esperar la promesa. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 13-14, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice esto específicamente en la Biblia:
Todos estos perseveraban unánimes, escuche esto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que para poder recibir la promesa del Espíritu Santo, tenían que estar en oración y en ruego. Según los estudiosos dicen que en el aposento alto prácticamente los discípulos y María y las mujeres, ¿verdad?, tardaron aproximadamente 10 días orando, clamando en ayuno y ruego, orando, clamando. Imagínense. Entonces, que la promesa que Dios le dijo acerca del Espíritu Santo no iba a venir de cualquier manera, sino que ellos tenían que perseverar en oración. Amado, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios habla, todo lo que la Biblia habla de promesas, si no es en oración, usted y yo no podremos recibirla. Todo lo que podemos recibir del cielo viene en respuesta a una oración. Estos perseveraban unánimes en oración. Y me llamó la atención que esta palabra perseveraban es la misma palabra que leímos la semana pasada, la palabra persistir, proskartereo en griego. Es la palabra dedicarse continuamente, es la palabra a perseverar, es la palabra diligente, es la palabra constantemente, es la palabra que significa anhelar. Es decir, que esta es la misma palabra que Jesús les repitió a ellos. Tienen que persistir, tienen que perseverar para poder recibir la promesa del Espíritu Santo. A veces nosotros como creyentes queremos que Dios se manifieste, que Dios me abra puertas, que Dios haga un milagro en mi vida, cubra cierta necesidad. Y simplemente dedicamos un poquito de oración. Oramos un día, proclamamos un ayuno y ya venga. Y ya creemos que eso va a mover a Dios. Pero quiero decirte que hay cosas que Dios puede responder rápida, ¿verdad? Que acontecen rápida. Pero hay cosas que solamente son para los hombres y mujeres que persisten en oración. Amado, todo lo bueno te va a costar un precio. Todo lo bueno tendrás que orar y clamar y orar y gemir y orar hasta que la promesa llegue. Alguien dijo, los que mejor se aprestan a recibir bendiciones de toda clase son los que perseveran en la oración. Todo el que persevera en la oración va a recibir bendiciones de todo tipo. La gracia, el favor de Dios, la unción de Dios, puertas abiertas, la promesa que dijo Isaías, comprarán sin dinero, le va a acontecer a gente que perseveran, no gente que solamente ora un momento porque necesita a Dios. Lamentablemente hay una situación a veces nosotros los predicadores, ¿verdad? Y eso es muy mal, ¿verdad? Que solamente se preparan en orar o ayunar cuando ese día va a predicar o cuando Dios lo va a usar. Pero eso no es perseverar en oración. Eso no es perseverar en oración. Eso no es relación. Perseverar es orar todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Perseverar es orar aunque tú no vayas a predicar. Perseverar es orar aunque tú no tengas que dirigir ningún culto. Perseverar y tener relación con Dios es orar muy de mañana a media tarde y orar en la noche todos los días aunque tú no necesites nada. Perseverar es hablar con Dios, es una amistad, es una relación. Y cuando tú miras la Biblia, el único hombre en toda la Biblia que fue llamado amigo de Dios fue Abraham, porque Abraham fue un profeta. La Biblia declara en Génesis que Abraham fue llamado profeta por parte de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas tienen que orar y son los que más oran, más que cualquier otro tipo de hombres o mujeres en Dios. El profeta está dispuesto siempre a intimidarse con Dios, a intimarse con Dios para escuchar la voz de Dios y llevar el mensaje de Dios. Así que, amado de mi corazón, tenemos que persistir en oración. Tenemos que volver a la senda antigua, como comenzó la iglesia apostólica. Previamente vemos el día de Pentecostés muy hermoso y estando todos unidos, de repente vino del cielo como un estruendo recio, ¿verdad? Un viento recio. Y está bien. Pero antes de ese estruendo, ¿quién lo provocó? ¿Qué hicieron para que cayera el estruendo que los 120 hablaban en lenguas repartidas como de fuego? ¿Qué pasó antes de eso? Y esa es la parte que no queremos, pagar el precio. Muchísimas personas queremos que Dios nos bendiga sin pagar el precio. Pero yo vengo a decirte que volvamos a la senda antigua, que volvamos a donde comenzó esta iglesia. Y la única forma es persistir en oración todos los días. ¿Quieres ser bendecido en todas tus áreas? Vas a tener que persistir en oración. Por último, Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel, tuvo que persistir en oración para que Dios pudiera escuchar su oración y le concediera un hijo. Usted sabe que Ana era estéril, no daba luz. Penina, la mujer de su marido, porque eran dos mujeres que él tenía, este hombre,
Sí, era fértil, tenía varios hijos, pero Ana no tenía. Pero Ana todos los años bajaba a Silo a presentarse al tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, y oraba a Dios. Pero eso me dice a mí que si ella iba a Silo en distancia tan larga a orar, era porque en su casa Ana oraba constantemente: Señor, dame un hijo. Señor, abre mi matriz. Señor, visítame. Señor, concédeme. Y vemos que al transcurso del tiempo, Ana recibió lo que tanto anhelaba. Vas a tener que persistir en oración por ese milagro que tanto anhelas. Vas a tener que persistir en oración por esa respuesta que tú quieres de Dios. Esa oración que lleva tiempo y aún nada. No desmayes. Sigue, porque la lucha la va a ganar aquel que persiste en oración, no importa la situación que estés atravesando. Y si la petición es voluntad de Dios, Dios te va a mostrar y Dios te va a premiar con otra cosa mejor que lo que tú estás pidiendo. Dios te bendiga, tu siervo y pastor Pablo Almonte, en este viernes, día 10 de marzo, con esta continuación, esta parte de esta serie, persistiendo en oración. No pierdas tu sintonía. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con la continuación, persistir en oración. Si es un tiempo donde hay que buscar a Dios como nunca antes, es el tiempo ahora. Volvamos a los inicios, donde comenzó la iglesia apostólica pentecostal, la iglesia primitiva, que fue orando sin cesar y persistiendo en oración. Dios te bendiga.